Shalom, Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Talmud. Muy bien, por eso estaba abriendo la página para que todo el mundo llegase a tiempo. Muy bien. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 82 del tratado, comenzando el octavo capítulo de el Masejet. Vamos a compartir el DAF. Ahí está, página 82. Y comenzamos justo ahí al comienzo del nuevo capítulo. Bien, aquí donde dice Ketzad Mishtatfim Batjumi. Bueno, vamos allá. Dice así nuestra Mishnah, primera Mishnah del octavo capítulo. Ketzad Mishtatfim Bitjumim. ¿Cómo la persona hace para poner su eruv? Para el eruv Tejumín, sabemos que el eruv Tejumín es ese eruv que me permite ir más allá del límite que yo puedo caminar en Shabbat fuera de la ciudad. El tejum de la ciudad, los 2000 amot de la ciudad, yo pongo una comida antes de ese límite y ahí, a partir de ahí, yo fijo ahí mi eruv y entonces ahí yo tengo otros 2000 amot para caminar. Entonces, ¿cómo se hace para hacer esto? Manía Geta Javid pone ese tonel de vino que va a utilizar para hacer eruv o de comida, ¿sí? Pues un barril lleno de manzanas o de otra cosa. Veo Mary y dice, Arezé lejol beneiri. Esto es para todos los habitantes de mi ciudad. Lejol mishayelech lebet haabel o lebet amishte. Para todo aquel que va en Shabbat a visitar a un deudo, una persona que está de luto, lo alenu, o el que va a una simja, una alegría, a un casamiento y tiene que ir fuera del tejum. Vejol shekiber alav mi beot yom mutar. Mishetach shach asur. Ahora, cualquier persona que toma y se suma a ese eruv estando cuando todavía es de día, el eruv le funciona y tiene permitido salir fuera del límite. Pero si una persona hace y toma ese eruv que puso esta persona, lo toma cuando ya entró Shabbat, está prohibido. Sheme arevim mishetach. ¿Por qué no se puede hacer eruv una vez que entró Shabbat? Muy bien, entonces nos dice la Gemara, Amar Rab Yosef, me arevin ela le da bar mitzvah. Dice Rab Yosef, viene a hacer una puntualización. Dice, esto que nos está diciendo la Mishnah, para este Ruf Tejumín, es únicamente cuando es para un tema de mitzvah. Es decir, fíjate qué es lo que pone. Pone que la persona va a consolar a personas que están de luto o que va a un casamiento. ¿Qué aprendemos de ahí? Que es únicamente para un tema de mitzvah. Maika Mashmalan, ¿de dónde lo aprende esto Rab Yosef? Tanina está enseñando en la Mishnah, como hemos dicho. Por eso Rab Yosef entiende que únicamente para un asunto de mitzvah es que yo puedo utilizar este eruv que la persona puso de manera general. Maudetema, que es lo que yo podía haber dicho. Orja de Milta Katane, en realidad yo puedo decir que en realidad ese eruv sirve para cualquier persona que lo quiera aceptar. ¿Y por qué específicamente la Mishnah nos habla de estos dos casos? Porque la Mishnah nos enseña Orja de Milta, es decir, la forma habitual, la gente ¿por qué suele salir? Da ejemplos, pues hay gente que va a consolar a los que están de duelo, o gente que va a alegrar a un novio y una novia, Kamash Malan. Entonces, por eso, efectivamente, podemos explicar así la Mishnah y no es necesariamente que sea para una cosa de misma. Mejor se equivale a mi Beodiom, y todo aquel que toma el eruv, dijo la Mishnah, todo aquel que se une a ese eruv cuando todavía es de día, dice, ¿qué es lo que entiende de aquí? Shemat Mina, Embrera. ¿Qué es lo que yo entiendo de aquí? Que yo no puedo, una vez que ya entró Shabbat, venir a explicar que mi intención realmente era. Hemos visto ya este concepto en algunas ocasiones anteriormente. Es decir, embrera quiere decir que no se puede a posteriori explicar que mi intención a priori era la de participar de este eruv. De ahí yeshbera, porque si realmente dijésemos que yeshbera se puede llegar a explicar. Tigale milta le mafrea de mi beodioma van níjale. Entonces yo podría decir que cuando todavía era de día, mi intención era de sumarme al eruv y me convenía. Amar Rabashi, dijo Rabashi, odi uhu velo diu katane. Dice,
en realidad no podemos deducir de nuestra Mishnah que no se aplica el concepto de hembrera. ¿Por qué? Porque la explicación de la Mishnah no es que hay una discusión si tomó sobre él de salir fuera del Tejum cuando todavía era de día o cuando era de noche, sino odiu velo odiu katane, es decir, si él avisó o no avisó, eso es lo que está diciendo. Si vino a avisar que el Eruv, entonces su Eruv era un Eruv, ahí sí depende si lo hizo de día o de noche, y si le avisaron sobre el Eruv únicamente cuando ya se hizo de noche, no sirve decir que Yeshbrera, que se puede llegar a posteriori. Es decir, si le avisaron, le dijeron, oye, hay un Eruv ahí en el Tzomet Ranana, ¿sí? Cuando todavía era de día le dijeron, hay un Eruv ahí por si te quieres sumar. Entonces ahí, sí yo puedo decir, yo sabía que había un Eruv, yo me quería sumar a él. Pero si no, yo no sabía que había un Eruv ahí. Entonces no me sirve de nada decir, si yo hubiese sabido que había un Eruv, me hubiese sumado a él. Eso es lo que está trayendo aquí Ravashi. Amar Rav Asi, Katán Ben Shesh, Yotze Be'eruvimo. Un niño menor que tiene 6 años puede salir fuera de los límites de la ciudad con el Eruv que hizo su madre por él. A pesar de que ella no dijo claramente que ese Eruv también servía para el niño. ¿Por qué? Porque se considera a ese niño pequeño como parte del cuerpo de la madre. Pregunta la Gemara, Mitibe, estudiamos en una vereitá, Katán Shesarich Leimo Yotze Be'eruvimo. Un niño pequeño que todavía necesita a su madre sale con el Eruv de su madre. Veshen Sarich Leimo en Yotze Be'eruvimo. Pero aquel que no necesita a su madre todavía, entonces ya no sale con el Eruv de su madre. Utnan Nami también se enseñó Gabe Sukkah, Kihai Gavna. En cuanto a la Sukkah, en la Mishnah de Sukkah también se enseñó algo similar. Katán Shen Saer Limo, Hayab Besukkah, un niño pequeño que no necesita a su madre, está obligado de sentarse en la Sukkah por orden rabínica. De Habenan Be, y ahí viene la Gemara a preguntar y dice, ¿ves de Ucatán? ¿Quién es un niño pequeño? Shen Saer Limo, que no necesita a su madre. Responden ahí los sabios y dicen, hambre de ver Rabbi Yanai, se enseñó así en el Beta Midrash de Rabbi Yanai, Koshen Ifna, ven y mo mekanejo. Mencanajto. Es decir, todo aquel niño que va a hacer sus necesidades al baño y no necesita que su madre lo limpie. Rabbi Shimon ben Lakish amar, kol sheneor veno kore ima. Todo aquel que se levanta en medio de la noche y no grita llamando a su madre. Ima salkadata, dice, ¿acaso el hecho de gritar mamá en la noche es lo que estás diciendo? Gedolim namekaru, los niños mayores también se levantan en la noche y gritan mamá. El aema, entonces más bien di, Kol sheneor mishenato, veno kore ima ima. Todo aquel que se despierta de su sueño y no grita ima, ima, mamá, mamá, muchas veces hasta que su madre le escucha. Es decir, que no se puede consolar. Bekama, ¿y cuál es la medida esta? Que bar arba, que bar hamesh. Es decir, esto ya ocurre cuando el niño tiene 4 o cuando el niño tiene 5. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me dijiste Ben Shesh en nuestra enseñanza? Rabbi Yoshua, Bere de Rab, Idi, dijo Rabbi Yoshua, el hijo de Rab Idi, Kike Amar, Rab Asi, Kegon, She'erab alab aviv lestafón, Veimon le darom. Es decir, aquello que dijo Rab Asi, de que el niño sale con el Eruv de su madre, ¿en qué caso estamos hablando? Cuando el papá hace el Eruv en el norte y la mamá hace el Eruv en el sur. Bien. Entonces, la duda es, ¿hacia qué lado puede ir el niño pequeño? Entonces ahí nos dice, de afilu barshesh nami betzavta de ime níjale, que incluso para un niño de hasta 6 años, ir ahí donde va su madre le conviene. Y por eso el Eruv que le cuenta es el Eruv de su madre. Pregunta la Gemara y dice, mitibe, estudiamos en una veraita, Katán shezarik leimo yotzebe eruvimo ad ben shesh. Un niño que todavía necesita a su madre, sale con el Eruv de su madre hasta la edad de 6 años. De aquí, de las palabras de la Bereitá, que dice hasta 6, se entiende
que desde 1 año en adelante hasta 6 es así, es decir, con 1 año, con 2 años, con 3 años, con 4 años, con 5 años, con 6 años. ¿Sí? Y de la misma manera que para un niño pequeño de 1 año, la explicación sencilla es que sale ahí donde va su madre, entonces también para un niño de 6 también debería ser así. Tiyufta de Rabbi Yoshua Barrabidi, Tiyufta. Efectivamente, esta veraita es una contradicción a la explicación de Rabbi Yoshua Baridi. Lema, entonces vamos a decir, Tejebe Tiyufta de Rabasi, que podemos encontrar que la veraita también es una oposición a la opinión de Rabasi, que dice que el niño pequeño que tiene 6 años sale con el erub de su madre, ¿eh? Y en la veraita están diciendo que únicamente hasta 6 sale con su madre. Es decir, que en el 6.º año no le sirve el erub de su madre. Entonces la Gemara rechaza y dice no. Amar dejar Rabasi, te voy a decir Rabasi, ad beat bichlal. Es decir, cuando dice hasta 6, incluye 6. Lema, vamos a decir entonces, Tebe Tiyuvda de Rabbi Yanai y Resh Lakish, que hay una oposición aquí a la opinión de Rabbi Yanai y Resh Lakish. Entonces vamos a decirlo, Kasha, no hay dificultad. Hadeite abuhi bemata, hadeloite abuhi bemata. Es decir, en un caso estamos hablando de que cuando el padre está en la ciudad, y en el otro caso estamos hablando cuando el padre no está en la ciudad. Que ahí, si el padre está en la ciudad y pone el erub que le cuenta es el erub del padre, pero si no, el que cuenta es el erub de la madre. Es decir, una veraita está hablando cuando el padre está y la otra veraita está hablando cuando el padre no está en la ciudad. Tenemos Rabanán, señor, tú sabes, en una veraita. Me haré badam al yede beno ubito a ketanim. Una persona puede hacer un erub para su hijo o para su hija pequeños. Al yede abdo beshivjato a kenaanim, para sus siervos y sus siervas kenaanitas. Ben le datan, uben shelok le datan. Ya sea que ellos están al corriente y están de acuerdo o que no. Aval eno me arev lo al yede abdosh beshechuato a ibrim, velo al yede benovito a gedolim, velo al yede ishto el amidatan. Pero para hacer un erub para su hijo o su hija mayores, o para sus siervos hebreos y sus siervas hebreas, o para su esposa, no lo puede hacer sin que ellos lo sepan, sino que tienen que estar al corriente de ello. Tanya Idach también se enseñó en otra vereita. Lo era Badam al de Beno ubito agdolim. La persona no puede hacer Erub para Erub de Jumín, estamos hablando, para su hijo o su hija mayores, ni tampoco para su siervo o su sierva hebreos, ni tampoco para su esposa, a no ser que ellos estén al corriente. A Balmearebu, pero sí que puede hacer un Erub para su siervo y su sierva kenanita, o para su hijo y su hija pequeños, y también ya sea que ellos saben o que no lo saben. ¿Por qué? Mi Penesh y Adán, que ya do, porque su posibilidad de adquirir es como la que él tiene. De Julán, She'erbu, de Erab Alehem Rabban, y Otzim Beshel Rabban. Y en todos estos casos, cuando el Rab, el maestro de todos ellos, hizo Eruf para ellos, el Eruf que cuenta es el Eruf de sus maestros. Chutz min Isha, salvo la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer no está bajo el paraguas del marido y entonces ella misma puede anular y decidir que quiere hacer su erub. Mi peneche y limjo, porque ella puede no aceptar este erub y hacer un erub por sí misma. Muy bien, de las palabras de la Bereitá, que enseña que una mujer únicamente es la que puede, sale fuera de este paraguas del maestro. Se entiende que únicamente sobre una mujer se dijo esa ley. Ahora, si es su hijo o su hija que son mayores, o su siervo o su sierva que son judíos, esto no funciona así. ¿Qué es lo que entendemos? Que si hizo Erub para ellos, entonces lo que cuenta es el Erub del Rab. Pregunta de Gemara, Isha, Maishana, y dice, entonces, ¿cuál es la diferencia de la mujer? Amarraba, dijo Raba, Isha, Behol, de Damela. En realidad, tenemos que entender, no habla solamente de la mujer, sino de la mujer y de todos aquellos que tienen la misma categoría que la mujer. Mar, dijo aquel sabio. Estudiamos en una vereita, Husmine Ishaum y Penesh y Ejolá Limjot. Salvo la mujer porque tiene la posibilidad de rechazar, de rehusar ese Eru. Entonces la Gemara viene a puntualizar estas palabras. Dice, Tama de Magi, Astama Nafka
Vide Baala, es decir, el motivo por qué es, porque el motivo que va según el eruv, su eruv y no según el eruv de su marido. ¿Por qué? Porque ella puede rechazarlo. Pero de manera general, ¿sí? Si no lo rechaza abiertamente, entonces sí que se incluye en el eruv de su marido. Y entonces eso es una dificultad, porque fue enseñado. Hakatane Beresha, estudiamos en el principio de la Mishnah. El Amida Atam, que únicamente funciona si lo hizo cuando ella lo sabe. My love de Amriin. Es decir, que no es entonces un caso en el cual el marido le dice, oye, te voy a hacer eruv para ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, ¿por qué la mujer no entra dentro del eruv de su marido? Porque ella rehusó ese eruv. ¿Qué quiere decir? Que si ella no lo rehúsa, no dice nada, el stam eruv que va a hacer el marido sí que le valdría a ella. Pero vimos también en nuestra enseñanza que uno de los casos en los cuales el marido tiene que avisar antes de hacer el eruv para que funcione es la mujer. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces responde la Gemara y dice, no. May el aleatam, ¿qué quiere decir? Es que ellos tienen que estar de acuerdo. De ishtiku, es decir, que estuvieron en silencio, que no rechazaron el eruv de manera abierta. Le afuque aja de Amrilo para excluir aquel caso en el que la mujer le dice, no, yo no quiero tu eruv, yo quiero hacer el mío propio. Pregunta la Gemara y dice, ha, le kulan she'erbu ve'erab alehem rabban yosim beshel rabban. Es decir, esto que estamos diciendo en la Baraita, que todos que hicieron un eruv y el rabbi hizo eruv para ellos, el que cuenta es el eruv del maestro, ustamahu, esto es cuando no hubo nada dicho de manera explícita. Bekatane, juzminaisha de lo nafke, salvo para la mujer, que ella no va a aceptar ese eruv. Amar Rabba que van she'erbu en lach mihu y gadol mize. Dice, ¿cuál es la prueba de que la mujer no aceptó el eruv? Es decir, no hace falta que la mujer venga y diga, yo no quiero el eruv. Porque ¿cuál es la mayor prueba de que la mujer no quiere ese eruv? Que ella misma hizo eruv por sí misma. En ese caso, esa es la prueba más grande de que no quiere formar parte de ese eruv y tiene su propia decisión. Muy bien. Vamos a ver entonces la segunda Mishnah del capítulo. Dice así. Bekamau shiuro. Ya sabemos que hay que hacer eruv tejumín. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto? Perdón, un segundo. Entonces, ya sabemos que hay que hacer eruv. Ahora, ¿qué es lo que hay que poner? Hay que poner un pan, dijimos, o un alimento. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad que hay que poner? Mazon shete seudot. La comida suficiente para 2 comidas. Lejol lejad dejad, para cada una de las personas que forman parte de este eruv. Ahora dice otra opinión, dice Mezonó lejol velo de Shabbat. ¿De qué estamos hablando? De mazón. ¿Cuánta comida? Hay 7. 7. ¿Cuál es la intención? Perdón, ¿cuál es esa cantidad de comida? ¿La comida que comemos en un día normal o la comida que comemos en un día de Shabbat? Dibre Rabbi Meir. Es decir, Mezonó lejol, justamente la comida que comemos en un día de semana y no la comida que comemos en un día de Shabbat. ¿Sí? Eso es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice, le Shabbat velo lejol. No, la cantidad de comida que se suele comer en Shabbat en una seudá y no la que se suele comer en un día de semana. Veze vaze mitkavnim lehakel. Y ambos tienen la intención de aligerar. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver que dicen que la persona en cada una de las comidas en Shabbat come menos que en una comida en semana. ¿Por qué? Porque como en Shabbat hay que hacer 3 comidas. La persona no come del todo, se deja un poquito, así es como dice también la halajá en el Mishnah, en el Shulchan Aruch, que la persona que es inteligente, cuando come, deja un poquito de espacio en Shabbat. ¿Para qué? Para dejar siempre espacio para que haya, para que le pueda entrar la Seudah Shelishit. Entonces, ¿qué vemos? Que en cada una de las comidas en Shabbat se come un poquito menos. Bien. Ahora, Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, Rabbi Yohanan ben Beroka, ¿qué es lo que dice? Mikikar de pundión me arba sein besela. Es decir, la cantidad de 2 comidas para Eruv, ¿cuánto es? Es un pan
que compraste con un pundión de 4 seín y un sela. Perdón, con una moneda de un sela. Bien, pundión es un tipo de moneda, sela es otro tipo de moneda y seín, una sea es una cantidad de harina. Entonces dice, un pan que se vende por el precio de un pundión, cuando 4 seín de harina se compran con un sela. Bien, vamos a verlo. ¿Cuánto es el peso de eso? Hatzi cable, medio cable. Bien, vamos a ver si tenemos aquí cuánto. Lo vamos a ver ahora. Rabbi Shimon por su parte dice, Shete Yadot lekikar mishelosha lekav. Es decir, 2/3 de un pan, cuando se hace con un kav, 3 panes. Es decir, 2/9 de kav. Bien, bueno, vamos a hacer la cuenta rápidamente. Dice así, un sela, la moneda de un sela son 4 dinarim. Y un dinar son 6 maot. En cada maá hay 2 pundionim. Bien, ¿qué quiere decir? Que un sela son 24 maot y un sela son 48 pundionim. Por otro lado, una seá, la medida de una seá, son 6 kabim. Ahora, con un pundión, ¿qué es lo que dijimos? Con un pundión yo voy a comprar un pan que vale medio kav. ¿Por qué? Porque dice aquí, una seá por 4, perdón, me arba seim besela, es decir, 4 seim lo compró por un sela, ¿sí? Es decir, que compra 48 mitades de kav. Bien, entonces un pundión es una sela, son 48 pundionim. Entonces un solo pundión es una mitad de kav, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en adelante. Entonces nos dice así, esta era la Mishnah, continúa la Mishnah y dice, Hetzia, la mitad de cada pan, lebait hamenugá, es decir, ¿qué es esta bait hamenugá? Una persona que está en una casa que tiene un nega, una mancha, y por lo tanto la casa está impura. El tiempo que la persona puede estar en esta casa es el tiempo que se llama kedel agilat pras, el tiempo que se tarda en comer un pan. Ahora, ¿de qué pan estamos hablando? De medio pan, de este medio pan que estamos hablando aquí. Vejatzi hatzia, es decir, el que come comidas impuras de esta medida, de medio hatzia, es decir, la mitad de kedel agilat pras. Lipsoleta gevilla. Muy bien, así es como nos dice la Mishnah. Vamos a ver entonces nuestra Gemara. Dice así la Gemara. Bekama mazon shete seudot. ¿Y cuánto es la comida para estas dos seudot? Para estas dos comidas. Para Rabbi Meir y para Rabbi Yudá. Amar Rabbi Yudá, Amar Rab. Dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab. Tarte rifta y carillata. Es decir, dos panes de los Ikarim. Es decir, Ikarim son una especie de pastores, son personas que están en el campo. ¿Sí? Como Ícaro, que estaba en una isla. Ararabada, Baraaba, Amar, Tarte Rifta, Nehar, Papaita. Es decir, dos panes del lugar llamado Nahar Papá. Y explica la Gemara, Amar le Rab Yosef, le Rab Yosef Bere de Rabba. Le dijo Rab Yosef a Rab Yosef, el hijo de Rabba, Abuj, que man svirale, es decir, tu padre como quien pensaba, es decir, Rabba, como quien pensaba, como Rabbi Meir o como Rabbi Yehuda. Le respondió Rab Yosef, el hijo de Rabba, al otro Rab Yosef. Mi padre, que Rabbi Meir svirale, él pensaba como Rabbi Meir. Entonces le dijo Rab Yosef, Ananami, que Rabbi Meir svirali, yo también pienso como Rabbi Meir. De ahí, porque si decimos que si pensamos como Rabbi Yehuda, de ahí que Rabbi Yehuda, Kashya ha de Amri Inshe, entonces tendremos una dificultad de aquello que dicen las personas, que dicen Ravja Lipsima Shechiach, es decir, la comida
siempre cuando una persona se llena, está lleno, pero siempre tenemos espacio para algo dulce. ¿Sí? Es decir, que siempre nos queda un pequeño espacio para comer un poquito más cuando es un postre o algo dulce. Entonces esto es una dificultad para qué? Para Rabbi Yehuda, que dice que la medida de la comida que hay que poner es en semana, porque él dice que se come más en semana que en Shabbat. Y no es verdad, ¿por qué? Porque en Shabbat comemos en la ciudad, además tomamos siempre un postre que es algo dulce, y entonces dejamos un poquito de espacio para que entre esa parte dulce. Ahora, esta es la primera parte, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Ahora dijimos Rabbi Yohanan ben Beroka, ¿qué es lo que dice? Es decir, un kikar en un pundión y arba sein con un sela. Y Rabbi Shimon dice dos yadot, dos partes de un kikar de un tercio de cab. Muy bien, tenemos dos opiniones. Estas dos opiniones son muy dispares o son similares. Tana ukrovim dibrehem liyot shavin. Es decir, se enseñó en una vereitá que las dos opiniones, la de Rabbi Yohanan ben Beroká y la de Rabbi Shimon, son cercanas, es decir, no hay mucha diferencia entre una medida y la otra. Pregunta de camarada, ¿Midame y acaso son similares realmente? ¿Acaso me está diciendo que son similares? De Rabbi Yohanan, Arba Seudata Lekaba. Es decir, para Rabbi Yohanan ben Beroká, que dice que la medida es 2 seudot, es medio cab. Encontramos que en un cab hay 4 seudot. Es decir, y si son 2 seudot, está hablando de 8 seudot. De Rabbi Shimon, Tesha seudot le cab. Rabbi Shimon dice que hay 9 seudot en un cab. Entonces, para Rabbi Shimon, que dice que la medida son 2 seudot, son 2 tercios de un kikar, que su medida es como un kikar de un tercio de cab. Entonces encontramos que en el cab hay 9 seudot, por eso él dice 9 seudot. Entonces, Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, dice, no, tienes que descontar. Muy bien, aquí lo que estamos hablando de la medida del pan, este cab, bien, y cuánto compramos por el cab, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tú se lo estás comprando al panadero. Y el panadero trabaja gratis. No, tú me estabas calculando en función de lo que le costó al panadero comprar esa harina, pero yo te estoy calculando en función de lo que tú pagaste por el pan. Veakati lemar tesha ulemar shit. Entonces, aún así, todavía tenemos una diferencia, porque para Rabbi Shimon Yesh hay una diferencia. Perdón, me saltó una parte. Es decir, tienes que descontar la parte que le corresponde al panadero. Es decir, que toma un tercio. El panadero, sobre lo que le costó el coste, le añade un tercio al precio. Es decir, que para Rabbi Shimon ben Beroká, ¿sí? No recordó en sus palabras de la medida del pan medio cab, ¿sí? Sino que dice que es lo que el cliente compra por un pundión, que compra 4 seín de trigo con un sela. Y puesto que el jambaní, puesto que el tendero, el panadero, ¿sí? Cuando vende, añade un shelish, un tercio, entonces la medida del pan, ¿sí? Que él vende por un pundión es 2 tercios del medio cab, porque hay un tercio que no es el pan en sí, sino que es lo que él añadió para ganar un poco de dinero. Y en este kikar, entonces hay que medir que hay 2 seudot. Y en el medio cab, que tiene 3 seudot, se encuentra que en un cab hay entonces 6 seudot. Entonces, para uno hay 9, que era Rabbi Shimon, y para el otro hay 6. ¿Acaso estamos diciendo que son comparables, son iguales? Entonces, tenemos que decir de Rav Hizda, como aquello que dijo Rav Hizda. De Amar, que dijo Rav Hizda, Semehen, Merza le Hanbani. El Hanbani no toma un tercio, sino que toma la mitad. ¿Sí? Entonces, Akati Lemar Tesha, Akati Lemar Timna. Entonces, si hacemos ese cálculo, para uno serían 9 seudot y para el otro serían 8. Hainuk de Ukrovin Dibrehem Liot Shavin. Y eso es justamente lo que estamos diciendo, que sus palabras son cercanas.
Es decir, las medidas son cercanas. No quiere decir que los dos están diciendo la misma medida, sino que son cercanas. Uno dice 8 y otro dice 9. Está bien. ¿Sí? Entonces, Kasha de Rav Hizda a de Rav Hizda, pero entonces tenemos una dificultad para Rav Hizda frente a Rav Hizda. ¿Sí? Dice, lo Kasha, no hay dificultad. Ha de Kayahiv va la bait sibe. Ha de lo yahiv va la bait sibe. Dice, ¿por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay esta diferencia entre 8 y 9? Si para Rav Hizda, el jambaní, el panadero, perdón, incluye la mitad en el precio, entonces los dos deberían dar una misma cantidad. Dice no. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del mismo caso. En un caso, el panadero saca la mitad. ¿Por qué? Porque, perdón, porque, porque el panadero tiene que poner todos los materiales. Es decir, la madera, la harina, todo. Pero en el otro caso, cuando saca solamente un tercio de beneficio, ¿cuándo es? Cuando el dueño, el cliente, le trae la madera y le trae la harina y le trae todo y le dice hazme un pan. En ese caso solamente va a ganar un tercio por el trabajo hecho y en el otro caso va a ganar la mitad. En un caso la cuenta sale como 9 y en otro caso sale como 8 y por eso hay una diferencia y no tenemos dificultad entre Rav Hizda y Rav Hizda. Bien, bueno, hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy, ¿de acuerdo? En la página 82. Mañana Motzei Shabbat Bezrat Hashem, que es tempranito, vamos a retomar y a continuar con nuestro estudio. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Hizku, Veimtzu y nos vemos mañana.